Dentro del movimiento pentecostal, una de las más grandes preguntas que se hacen es ¿cómo puedo recibir el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo? Esta es una pregunta que amerita una respuesta bíblica y obviamente que encaje perfectamente con la cosmovisión y la teología pentecostal. Ahora bien, es difícil, mis amados hermanos, establecer con precisión qué debe hacer el creyente para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Principalmente porque la Biblia no establece una regla precisa al respecto. Algunos de los escritores que he leído sobre el tema a menudo simplemente hasta terminan quitando el significado bíblico de esta bendición, de forma que terminan desvirtuando el bautismo con el Espíritu Santo al abordar su búsqueda. Muchos, mis amados hermanos, de los que tratan de ayudar a los creyentes en la búsqueda del bautismo en el Espíritu Santo pentecostal, recordemos, bautismo en el Espíritu Santo desde una perspectiva pentecostal es una obra distinta y subsecuente a la regeneración. No es lo mismo que la conversión, el nuevo nacimiento, la regeneración. Es una obra distinta que tiene un propósito específico. Ser testigos de Cristo, entrar en un aspecto de servicio, y para eso el Espíritu Santo nos sumerge aún más para recibir poder, como marca Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces, a veces dejan la adquisición de esta bendición más en dependencia, muchas personas, de la persona que puede y debe hacer tal o X cosa, que en la suficiencia de Dios. Y cuando así sucede, mis amados hermanos, la bendición deja lamentablemente de ser un don de nuestro Señor, para convertirse básicamente en una recompensa o gratificación que Dios da al creyente a cambio de el esfuerzo que ha demostrado. Esto es un grave error. No es bíblico tampoco enseñar que el creyente debe dar 10 glorias a Jesús o 7 aleluyas como medio para ser bautizado con el Espíritu Santo. Y mucho menos, muchísimo menos, desatar las lenguas hablando por tu cuenta para que el Espíritu Santo te bautice. Esto es otro error muy grande. ¿Por qué? Porque las lenguas se suponen que vienen del Espíritu Santo. Nosotros podemos leer Hechos capítulo 2, dice que el Espíritu Santo descendió y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y todos comenzaron a hablar en lenguas. Fue y es una obra del Espíritu Santo, ya sea en glosolalia o senolalia. Debemos entender que las lenguas son un acto sobrenatural que no puede ser imitado ni tampoco creado por la persona o inventado. De esta forma se ha dicho que la Biblia entonces no habla con precisión de lo que debe hacer un creyente para recibir esta bendición de Dios, pero está claro que algunos principios, mis amados hermanos, sabiamente establecidos han ayudado a muchos. Por ejemplo, hay una bendición para recibir en primer lugar. Es también para mí, porque la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2 que esa bendición no solamente era para ese momento, sino que era para todos por cuanto el Señor llamare. En tercer lugar, sabemos que no tenemos el bautismo del Espíritu Santo cuando no hemos tenido esa experiencia bíblica. En cuarto lugar, deseamos tenerla. Si verdaderamente la deseamos, pasamos al quinto aspecto, que es estar dispuestos a abandonar todo lo que entre en conflicto con Dios para ello. Y en sexto lugar, entregarse completamente a Dios para recibirla. Y en séptimo lugar, creer que por la fe la vamos a recibir. Ahora bien, en las Escrituras tenemos casos en que fueron bautizados con el Espíritu Santo porque oraban con un ruego, Hechos capítulo 1, versículo 14, antes mismo de recibir el Pentecostés, Hechos capítulo 2.
hay un acto de forma soberana, Hechos capítulo 9, versículo 17 al 19, con Pablo, que nos habla esto perfectamente de que es un don de Dios, porque inmediatamente que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, sinónimo de bautismo, él empieza a cumplir el objetivo del bautismo, que es ser testigos de Cristo, ir y predicar con audacia, con valentía la palabra de Dios. Otras veces, y aquí tenemos más esto, muchas personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo escuchando la palabra de Dios siendo predicada. Hechos capítulo 10, versículos del 44 al 46, Hechos capítulo 19, versículos del 4 al 6. Lo que sí podemos afirmar, mis amados hermanos, es que el creyente, el verdadero cristiano, debe buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Y es bíblico hacerlo. Aunque algunos creyentes, sin embargo, han recibido el bautismo con el Espíritu Santo en un momento en que no lo buscaban de rodillas o con mucho anhelo, lo cierto es que nadie ha tenido esta experiencia sin querer realmente tenerla. Y la búsqueda es la demostración más genuina de deseo de querer tener esta bendición, que es un don de Dios para un objetivo en particular. Por eso es que el pentecostalismo como movimiento es un pentecostalismo vívido, que nos trae tipológicamente aquel Pentecostés en el cual, siendo bautizado con el Espíritu Santo, teniendo la señal de hablar en lenguas, comenzaron a predicar. Pedro se levantó. No era aquel Pedro que estaba lleno de miedo. Era un Pedro que se levanta delante de todos, frente a la multitud, y comienza a predicar. Y nuestra predicación, a causa de que viene del Espíritu Santo como un don, y el Espíritu Santo, dice Juan, que siempre glorifica al Hijo, siempre va a buscar ser cristocéntrica. Observe los pasajes en donde se predica después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, o de personas llenas del Espíritu Santo, siempre va a buscar predicar a Cristo, como dice Pablo, a Cristo el crucificado. Así que, mis amados hermanos, los aliento a que aquellas personas que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo sigan buscando, anhelando. No desistan de pedir por ello, de orar, de escuchar la palabra, de tener fe, que si Dios quiere bautizar, lo hará. Y siempre glorificarán al Hijo. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Recuerden que Jesús salva, cura, bautiza con su Espíritu Santo. Está pronto por regresar y nos vemos en el próximo video.